Hola, en el vídeo de hoy os voy a resumir el capítulo de inteligencia emocional titulado Conócete a ti mismo o a ti misma. Habla de la competencia, de las 5 competencias principales de las que hablé en el vídeo anterior, pues la primera, la del conocimiento de las propias emociones. Entonces dice que hay una diferencia crucial entre permanecer atrapado por un sentimiento y darse cuenta de que una o uno está siendo arrastrado por él. La enseñanza de Sócrates, conócete a ti mismo, entendiendo por esta expresión darse cuenta de los propios sentimientos en el mismo momento en que tienen lugar, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Los psicólogos utilizan el término metacognición, del que yo he hablado ya en algunos vídeos, para hablar de la conciencia de los procesos de pensamiento, y el término metaestado para referirse a la conciencia sobre las propias emociones. Daniel Goleman prefiere la expresión conciencia de uno mismo o de una misma, entendiendo que se trata de una atención continua a los propios estados internos, una conciencia autorreflexiva en la que la mente observa e investiga la experiencia misma, incluidas las emociones. Esto de la mente observa lo he destacado en mayúsculas para hacer reseñar la importancia de esta autoobservación, sin la cual no hay autoconocimiento y por tanto no hay posibilidad de regular el propio comportamiento, la capacidad de autorregulación. Entonces, esta cualidad en la que la atención admite de manera imparcial y no reactiva todo cuanto discurre por la conciencia, como si se tratara de un testigo, es un tipo de autoconciencia que parece requerir la activación del neocórtex, especialmente de las áreas del lenguaje destinadas a identificar y nombrar emociones. Es un tipo de atención que constituye una actividad neutra, que mantiene la atención sobre una misma, incluso en medio de la más turbulenta agitación emocional. Y esto enlaza directamente con un concepto que utilizamos en yoga, que es el de el testigo silencioso, ¿no? Cuando entramos en meditación, sobre todo cuando entramos en meditación, pero bueno, desde el inicio de una sesión de yoga, es importante este proceso de autoobservación. Lo que ocurre cuando llegamos a la fase de meditación es que en este proceso de autoobservación tenemos que ser capaces de hacerlo sin juzgarnos, para que la emoción auténtica pueda expresarse sin temor a que se la va a juzgar a una misma, pues como que está mal lo que has hecho o lo que dijiste o lo que sea. Lo importante es sentir la seguridad de sentirnos escuchados, con una actitud imparcial de no te voy a juzgar si esto estuvo bien o está mal. Entonces tú te abres a expresar lo que verdaderamente sientes para ti mismo en tu diálogo interno y de esta manera poder gestionarlo un poco, elaborarlo, ¿no? Esto tiene relación con el vídeo anterior, cuando hablaba de estas fases de las parejas en las que se distancian y entonces pues
el malestar o la falta de comprensión, las emociones negativas, pues están bullendo en tu interior y es necesario que las observes y te escuches a ti misma con cierta distancia para poder descubrir qué es lo que está pasando en tu interior. Vale. La observación de una misma permite una toma de conciencia ecuánime de los sentimientos apasionados o turbulentos. Ecuánime quiere decir con el ánimo estable, que me da igual que sea positivo o negativo lo que yo pueda sentir en determinados momentos, porque la vida es así, la vida fluye, y lo que yo voy a intentar es mantener mi estado de ánimo estable, pase lo que pase, ¿no? Evitar que la vida emocional se convierta en una montaña rusa. Esto quiere decir, también puede constituir una metaconciencia que flota por encima o que está junto a la corriente principal, permitiendo distanciarse de la experiencia y evitando perderse en lo que está ocurriendo. Esta toma de conciencia de las emociones constituye una habilidad emocional fundamental que es el cimiento sobre el que se edifican otras habilidades de este tipo. ¿Vale? Esto de que flota por encima, pues es una capacidad que se puede desarrollar y consiste en la capacidad de verte a ti misma como por encima de tu ser, ¿no? Un poquito para poder observarte con esa imparcialidad, digamos. Vale, ahora voy a hablar un poquito de John Mayer, que es un psicólogo de la Universidad de New Hampshire, me parece, que junto a Peter Salovey, que lo mencioné en el vídeo anterior, formuló la teoría de la inteligencia emocional. Y en palabras de este autor, ser consciente de una misma significa ser consciente de nuestros estados de ánimo y de los pensamientos que tenemos acerca de estos estados de ánimo. Es estar atento o atenta a los estados internos sin reaccionar ante ellos y sin juzgarlos. Tomar conciencia de un estado de ánimo negativo conlleva intento de desembarazarnos de él. Bueno, no siempre. Lo normal es que conlleve este intento, ¿no? A nadie le gusta permanecer en un estado de ánimo negativo. Luego se hará un matiz a esta cuestión. Pero lo que quiere decir aquí es básicamente que para desembarazarte de un estado de ánimo negativo tienes que ser consciente de que lo estás sintiendo, lo que decía al principio, que no es lo mismo. Hay una diferencia crucial entre permanecer atrapada por un sentimiento y darse cuenta de que estás siendo arrastrada por él. Entonces, la comprensión que acompaña a la conciencia de una misma tiene un poderoso efecto sobre los sentimientos negativos intensos, y esto es lo que nos interesa, este poderoso efecto. No solo nos brinda la posibilidad de no quedar sometidos a su influjo, sino también de liberarnos de ellos, consiguiendo en suma un mayor grado de libertad, que es lo que nos da ventaja sobre el reino animal, que se guía su comportamiento básicamente por instintos sobre los que tienen poco control, y nosotros, la especie humana, aunque tenemos también instintos, tenemos la capacidad de autorregular nuestro comportamiento. A esto se hace referencia cuando decimos mayor grado de libertad, porque tenemos una voluntad que nos permite dirigir en cierto grado nuestra vida.
Según Meyer, hay distintos estilos personales en cuanto a la forma de atender o tratar con las propias emociones. Y este autor pues dice que hay 3 tipos. La persona consciente de sí misma, la persona que tiende a quedarse atrapada en sus emociones y la persona que acepta resignadamente sus emociones. Voy a comentar brevemente cada una de ellas. La persona consciente de sí misma, de sus estados de ánimo mientras los está experimentando, goza de una vida emocional más desarrollada. Su claridad emocional impregna todas las facetas de su personalidad. Es autónoma y segura de sus propios límites. Suele tener una visión positiva de la vida, y esto es importantísimo. Cuando cae en un estado de ánimo negativo, no le da vueltas obsesivamente y sale pronto de él. Esto es lo que nos interesa a todos. Lo que pasa es que este estilo, pues hay que desarrollarlo. Yo no creo que sea cuestión de que sean tipos de personalidad estables que no tienen posibilidad de reeducarse o de entrenarse. Yo creo que todos podemos acceder a esta conciencia de una misma. La que queda atrapada en sus emociones suele sentirse desbordada por sus emociones e incapaz de salir de ellas. Es muy voluble y no muy consciente de sus sentimientos. Esa falta de perspectiva hace que se sienta abrumada y perdida en las emociones. Siente que no puede controlar su vida emocional y no intenta escapar de los estados de ánimo negativos. Pues esto ya entra dentro de lo que se consideran patologías, ¿no? Y la persona que acepta resignadamente sus emociones suele percibir con claridad lo que siente, pero tiende a aceptar pasivamente sus estados de ánimo, como si no tuviera capacidad de autorregularlos. Y se han diferenciado 2 subtipos, atendiendo a si la persona suele estar o bien de buen humor o bien deprimida. Hay personas que, aunque están resignadas, pues tienden a sonreírle a la vida, ¿no? Y hay otras personas que se ven arrastradas por esa resignación a un nivel, un estado de ánimo depresivo. Entonces, sobre este estilo, el primero, de la persona consciente de sí misma, voy a volver al final, a hacer un comentario. Ahora os voy a comentar un poquito un subapartado que se titulaba Apasionado o indiferente, creo así se titulaba. Yo lo he titulado Pasión o indiferencia. ¿Aquí qué nos cuenta? Pues dice que ante una situación angustiante, la persona puede centrar minuciosamente su atención en todos los detalles de la situación o intentar distraerse. Básicamente son los 2 extremos del continuo, ¿no?, en el que podemos reaccionar. Quienes atienden a los detalles tienden a amplificar inconscientemente la magnitud de sus propias reacciones, especialmente si está desprovista de esa ecuanimidad de la que hablábamos antes, que proporciona la conciencia de una misma. Entonces, amplía inconscientemente la magnitud de sus propias reacciones y sus emociones, en consecuencia, parecen más intensas. Esto, hasta cierto punto, tiene una ventaja, ¿no? La amplificas un poquito y la percibes con mayor claridad. El problema es cuando la exageras y distorsionas, ¿no? Porque cuando te afecta algo mucho, te impacta, pues puede ocurrir eso, que además de amplificarla, entres en un bucle ¿cómo se llama esto? Se dice rumiar pensamientos, cuando entras en bucle en pensamientos y no eres capaz de salir de ahí, y al final distorsionas la realidad, porque la vida
estrictamente hablando, la vida que nos rodea es infinita. Si te centras en analizar ciertos detalles y te pierdes lo que es vivir en el momento presente, pues también entra dentro de la patología, eso puede acabar enfermándote. Y por el contrario, las personas que desconectan y se distraen perciben menos de sus propias reacciones, minimizando y disminuyendo así la intensidad de su respuesta emocional. Esto en ciertas ocasiones pues es conveniente hacerlo cuando la noticia que te dan o los mensajes que percibes te arrastran a una angustia o una emoción de ansiedad muy difícil de controlar, pues es mejor salir a tomar el aire y darte un paseíto y distraerte pues con el canto de los pajaritos y los perros que hay en el parque y pensar en otras cosas, porque si te centras en los detalles, pues es probable que estalles. Entonces esto también está relacionado con lo que hablaban en un vídeo sobre el control de la ira. A veces lo conveniente es desconectar un tiempo de esa situación. Entonces, en resumen, lo que viene a decir este subapartado es que la conciencia emocional pues ayuda a gestionar ese flujo de energía que es la vida, ¿no? Y que en concreto, en el caso de las mujeres, en general esta conciencia emocional está más desarrollada. ¿Por qué? Porque experimentamos emociones con mayor intensidad que ellos. Por un lado, habrá excepciones, y por otro lado, reflexionamos más sobre eso, esas emociones que experimentamos ya de entrada con mayor intensidad. Y dejando a un lado las diferencias de sexo, pues la vida emocional es más rica para quienes perciben más. Cuanto más sensible eres, pues más matices de emoción eres capaz de sentir y una conciencia emocional más rica desarrollas. Esto tiene un lado positivo y un lado negativo, ¿no? Dice, el exceso de sensibilidad emocional supone una verdadera tormenta emocional, ya sea celestial o infernal, quiere decir, tanto para lo bueno como para lo malo. Cuando estás en una situación bonita porque todo el mundo está feliz, en un cumpleaños, en un bautizo, lo que sea, y percibes todos esos detalles de la sonrisa, los gestos, las palabras, cómo se mueve todo, cómo fluye todo, pues lo disfrutas muchísimo más. Pero claro, cuando la situación es tensa y problemática, también la sufres más. Lo ideal es procurar un equilibrio. Hay que saber gestionar esto. Cuando me interesa distraerme un poco, pensar en otra cosa, y cuando me interesa quedarme tranquila, un poquito al margen de todo y reflexionar sobre lo que estoy sintiendo. Ahora viene un subapartado que se titula El hombre sin sentimientos, y de lo que habla es de una enfermedad que se llama alexitimia. Ahora la comento un poco. Pero en general, yo creo que el título de este subapartado, El hombre sin sentimientos, yo creo que el autor, por el lado de llamar la atención sobre el hecho de que a los niños ya desde pequeñitos se les educa como para estar por encima de sus emociones y escuchar únicamente la voz de su razón y un poco desligarse de la emocionalidad, ¿no? Por eso pues se dice, ¿no?, que los hombres no tienen sentimientos, lo hemos oído todas. Que lo sabrá seguramente que tienen sentimientos. Pero yo creo que esto de la alexitimia no viene tanto para ser el centro del subapartado, sino para ayudar a entender esto
de que los hombres parece a veces que no tienen sentimientos. Dice, la monotonía emocional es característica de lo que en psiquiatría denominan alexitimia. Este término significa que no, dice, ¿cómo se dice? Etimológicamente, la palabra en su raíz quiere significar sin palabras para las emociones, estrictamente, ¿no? Literalmente. Y se manifiesta, pues eso, como una incapacidad para expresar con palabras los propios sentimientos. Los rasgos clínicos más destacados son dificultad para describir sentimientos, tanto los propios como los ajenos, y para diferenciar lo que son emociones de sensaciones corporales. Por ejemplo, estas personas te pueden decir que sienten mariposas en el estómago, que tienen palpitaciones, sudores y vértigos, pero no son capaces de decirte que están sintiendo la emoción de ansiedad. Esto puede ser alexitimia o puede ser que la educación pues, ha hecho que se configure así la personalidad masculina. No desarrollas esos circuitos de autoobservar tus emociones y ponerle nombre a lo que sientes, pues de adulto sientes cosas y no sabes qué nombre tienen, ¿no? Y el otro rasgo destacado es un vocabulario emocional sumamente restringido. Y esto pues ya le pasa tanto a los chicos como a las chicas. Como si no son temas de los que se suele hablar, pues no se desarrolla el vocabulario de ese campo semántico. Entonces, estas personas rara vez lloran, pero cuando lo hacen, sus lágrimas son copiosas y se quedan desconcertados si se les pregunta por el motivo de su llanto. No es que no sientan, sino que son incapaces de saber lo que sienten y especialmente de ponerlo en palabras. Carecen de la habilidad fundamental de la inteligencia emocional, la conciencia de uno mismo. El conocimiento de lo que están sintiendo en el mismo momento en que las emociones bullen en su interior. Entonces, se ha apuntado a la posibilidad de que la causa de la alexitimia radique en una desconexión entre el sistema límbico y el neocórtex, que de esto ya os hablé en un vídeo anterior, especialmente de los centros verbales, ¿no? Lógicamente, porque no has desarrollado ese campo semántico. Aunque los circuitos emocionales puedan reaccionar a los sentimientos, su neocórtex parece incapaz de clasificarlos y hablar sobre ellos, algo que también puede deberse a la socialización. Esto de algo que también puede deberse a la socialización lo pongo yo de mi parte, esto no lo dice en el libro, pero es obvio. Vale, luego dice que los sentimientos, ¿por qué son tan importantes? Pues porque desempeñan un papel fundamental para navegar a través del incesante flujo de las decisiones personales que la vida nos obliga a tomar. Y de esto, pues yo creo que ya los chavales y chavalas de la ESO, pues ya tienen que saber qué es esto de el incesante flujo de decisiones personales. Ya a esa edad yo creo que ya empiezan a darse cuenta de que estamos... mientras estamos en estado de vigilia, pues prácticamente en constante análisis de la realidad y síntesis de la información que recibimos y tomando decisiones. La falta de conciencia de los sentimientos puede ser desastrosa, especialmente en los casos en que hay que sopesar cuidadosamente distintas opciones. Por ejemplo, cuando decides, tienes que elegir una carrera para estudiar. Son determinados momentos vitales de mucha importancia porque ya nos marca una trayectoria vital. La carrera que vas a estudiar, el trabajo, cuando por ejemplo te ves en situación de elegir entre quedarte en el trabajo estable que tienes o arriesgarte para hacer algo que te gusta más.
o qué te resulta más interesante, cuando tienes que elegir pareja, el lugar de residencia, etc. En estos casos, en que hay que sopesar cuidadosamente distintas opciones, la falta de conciencia de los sentimientos puede ser desastrosa por la importancia que tienen para nuestro futuro, esas decisiones. Entonces, requieren también la información procedente de sensaciones viscerales y de la sabiduría emocional acumulada por la experiencia pasada. Aquí estamos hablando ya de intuición. Yo en su día leí un libro sobre intuición, no lo sinteticé, lo devolví a la biblioteca sin tomar apuntes, porque ya me parecía excesivo todo lo que estaba recopilando, pero bueno, a nivel personal aprendí mucho y la verdad que tiene una base científica. Aquí solamente recoge el concepto en la expresión señales intuitivas. Estas sensaciones viscerales, las vísceras supongo que no hace falta que explique lo que es, ¿no? Pues todos los órganos internos. No me quiero extender mucho, pero todo nuestro interior está conectado por tejido conectivo. Y entonces el organismo tiene la sabiduría acumulada a lo largo de generaciones para interpretar esas señales que nos envía el cuerpo y que son difíciles de interpretar. Dice, estas señales intuitivas que nos guían en esos momentos llegan en forma de impulsos límbicos denominados indicadores somáticos. Somáticos quiere decir corporales. Y son sensaciones viscerales, básicamente. Aquí casi todo va a final al corazón, que es el núcleo orgánico, ¿no? Sensaciones viscerales, un tipo de alarma automática por el posible riesgo de determinado curso de acción. Estos indicadores nos suelen orientar contra determinadas decisiones y también pueden alentarnos sobre una oportunidad interesante. La clave en la toma de decisiones personales consiste en permanecer en contacto con nuestras propias sensaciones. Esto pues lo habréis oído todos, ¿no? Cuando decimos me ha dado buena corazonada o cuando decimos me ha dado mala espina. Pues de esto se está hablando aquí. Y ya para terminar, hay un subapartado que el autor tituló Sondeando el inconsciente, pero que yo he titulado Sondeando el subconsciente. Porque a mí me parece que el inconsciente quizá en el momento de escribir este libro, pues todavía no se veían claras las cosas. Por ejemplo, cuando yo en un vídeo os conté que el cerebro reptil se asocia al inconsciente, el cerebro mamífero al subconsciente y el córtex y el neocórtex a la conciencia, yo eso no lo he leído en ningún libro. No puedo decir que haya salido de un estudio. Eso es una hipótesis que yo valoro porque me parece obvia. El cerebro reptil es tan antiguo y regula procesos tan básicos y tan vitales para la supervivencia que no es necesario que accedan ni siquiera al subconsciente, porque tú no necesitas decidir, no sé cómo explicarme. En determinados momentos te interesa relajarte y te puedes relajar. Puedes decir, quiero mi latido cardíaco a tantas pulsaciones por minuto, quiero mi respiración a esta profundidad, no quiero sudar, quiero que mi tono de voz sea estable, lo que sea. Lo puedes regular conscientemente, pero no es necesario. Tú puedes hacer tus funciones vitales sin prestarle atención al latido cardíaco y a la respiración. Entonces, a mí me parece que hablando de
emociones tiene más sentido hablar de subconsciente y de cerebro mamífero, que es cuando se desarrolla evolutivamente el sistema límbico. Y bueno, me parece que el autor acierta con la palabra inconsciente en un punto, a ver si detecto exactamente, pero el resto lo he cambiado. En varias ocasiones el autor decía inconsciente y yo he puesto subconsciente, porque si es inconsciente es porque no es necesario que acceda a ningún grado de conciencia. Vale, sondeando el subconsciente. Existe todo un abanico de capacidades personales para darse cuenta de las emociones en el mismo momento en que se están experimentando. Una en concreto, la capacidad de introspección psicológica, de autoobservarte en tu estado interno, parece estar relacionada con los circuitos prefrontales, que de esto ya hablé. Algunas personas sintonizan mejor con las modalidades simbólicas propias de la mente emocional y del hemisferio cerebral derecho. Modalidades simbólicas propias de esta mente emocional y del hemisferio cerebral derecho son, por ejemplo, la metáfora, la analogía, que son, ¿cómo se llama esto? Figuras retóricas, ¿no? Me parece que se llama en literatura. Y la poesía, la canción y la fábula, escritas todas ellas en el lenguaje del corazón. Quiere decir que la razón no las comprende. Cuando decimos esto del lenguaje del corazón, quiere decir que no necesitas analizarlo y comprenderlo con exactitud como una fórmula matemática. Tú lees una poesía y por las palabras que se han utilizado y la manera que se han conjugado, te transmite un mensaje. Y no necesita ser un mensaje racional perfectamente comprensible. Tu corazón lo comprende. Esto es lo interesante. Quienes sintonizan mejor con la voz de su propio corazón, el lenguaje de la emoción, son más proclives a interpretar correctamente sus mensajes, y dicha sintonía interna les hace más aptos para acceder a la sabiduría del subconsciente, captando el significado de sueños y fantasías, que son los símbolos que encarnan nuestros deseos más profundos. Esto es una ventaja enorme. Saber, por ejemplo, en un día complicado que te pasan un montón de cosas que no entiendes por qué te pasa a ti eso y te sientes abrumada y a veces desolada y te vas a dormir hecha un lío. Pues puedes tener sueños que al día siguiente no recuerdes en absoluto o que recuerdes en cierto grado. Y si aciertas a interpretar el significado, estás accediendo al subconsciente, donde se acumulan muchas experiencias vitales cruciales y muchas que no han sido correctamente asimiladas o digeridas. Entonces, cuando te pasan estas cosas en la vida, pues a veces no tenemos herramientas para gestionarlo y se quedan ahí sin digerir esas experiencias y esas emociones. Cuando la vida te presenta una situación parecida, pues esas experiencias sin digerir emergen del subconsciente a la conciencia y tú las comparas, intentas explicar por qué te ha pasado para que no te vuelvan a ocurrir. En definitiva, intentas digerirlas para así trascender la experiencia y poder pasar a otras experiencias vitales, porque esa lección ya la tendrías aprendida. Y por eso la importancia de acceder, ¿no? La fantasía, lo que nosotros soñamos o lo que nosotros... que si digo sueño, me hago referencia a lo que sucede en la mente cuando estamos dormidos. Pero las fantasías, por ejemplo, cuando yo os hablé en el vídeo no me acuerdo bien cuál era, si el de autoconcepto. Al principio, uno de los primeros vídeos era el de... Os conté el ejercicio de los 7 deseos.
A eso podemos llamarle fantasías también. Tú tienes tus deseos que te gustaría hacer realidad, ¿no? Pues eso te está hablando también de lo que hay en tu subconsciente. Y cuanto mejor lo comprendamos lo que hay en el subconsciente, mayor grado de conciencia tendremos sobre lo que estamos sintiendo en cada momento y sobre quiénes somos, lo que nos hace felices y la dirección que tiene que tomar nuestro comportamiento. Entonces, ya para terminar, la conciencia de una misma es una facultad que intenta fortalecer la psicoterapia. Mucha gente pues no tiene muy claro cuando te dicen estoy yendo a psicoterapia y no sabe muy bien. Pues un buen psicoterapeuta lo que intenta es que desarrolles al máximo, o por lo menos lo suficiente para superar ese bache, la autoconciencia. Esta facultad es fundamental para la introspección psicológica, para poder gestionar todo lo que ocurre en el interior. No es necesario hacer nada, simplemente observa lo que sucede en tu interior y escucha los mensajes de tu corazón. Entonces, debido al impacto de las emociones en todos los ámbitos de nuestra vida, es importante desarrollar hábitos de pensamiento que logren modularlas. Y aquí está la clave del capítulo. Todo lo que sientes pasa por el filtro de la razón. Le pones nombre a lo que sientes. Entonces, en esa conjugación del sentimiento con la voz del pensamiento es donde se produce la emoción. La emoción estaría en medio, entre el sentimiento y el pensamiento. Las emociones que sientes están muy moduladas por el pensamiento. Entonces tú puedes elegir la manera de pensar para que tus emociones te permitan vivir con cierta estabilidad, no en una montaña rusa emocional. Porque toda la emoción que tú sientes crea ambiente. Entonces estás creando tu vida con las emociones que sientes, por tanto, con los pensamientos que desarrollas. Si tú consigues unos hábitos de pensamiento que te saquen del bucle de emociones negativas cuando te estás quedando atrapado en él, pues lo antes posible te das cuenta de que te está sucediendo eso y cambias de pensamiento, te vas y te distraes con lo que sea, te pones un tipo de música que te relaje, o te vas a regar las plantas, a podarlas, lo que sea, que signifique apartar la atención de lo que te está alterando tu equilibrio emocional. Entonces, pues en este sentido es donde hay que entender la educación. La educación, en definitiva, tiene que servir para desarrollar líneas de pensamiento y hábitos de pensamiento productivas que nos permitan mejorar como personas y que aporten a la comunidad en la que vivimos. Y una vez que has enriquecido el pensamiento de ese chico o esa chica que ya está entrando en la adolescencia, ya entra la época de cambios, tal, ya le va dando forma, le va configurando su personalidad, pues antes de que entre en la edad adulta, la educación tiene que promover la liberación del pensamiento. Quiere decir, ahora con todo lo que has reunido, todo el saber que has acumulado, elige una línea de pensamiento propia, que sea tu voz auténtica y que te permita ser feliz, pero para eso hay que liberarla de lo que es el pensamiento dogmático o las doctrinas filosóficas que lo que hacen es constreñirlo, es decir, piensa así, ve por la vida con este tipo de pensamientos. Y bueno, y en este sentido, pues los mantras, pues a mí me gustan mucho porque cuando tengo así etapas difíciles o días difíciles, no tiene por qué ser, hay días que se te presentan muy complicados, pues el mantra lo que hace es
entretener al hemisferio izquierdo con un pensamiento sencillo envuelto en música. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro izquierdo, que nos referimos a él muchas veces como un mono que salta de rama en rama porque la mente racional no sabe estar quieta, hay que estabilizarla desde el hemisferio derecho, pues con el mantra lo que hace es aburrirle, digamos, al hemisferio izquierdo para que no rumie y estabilizar el tono emocional de la persona. Además son músicas súper bonitas, la de los mantras. Y bueno, hay gente que piensa también que rezar no sirve para nada, pero lo que está haciendo la oración es estabilizar la mente alrededor de un pensamiento positivo, que no es poca cosa. Una vez que tienes la estabilidad emocional necesaria para estar en el mundo, pues ya eres más consciente de lo que ocurre, de lo que quieres y más hábil para orientar tu comportamiento. Y aquí lo voy a dejar hoy porque, bueno, el tema de sí, pero yo creo que para vosotros que estáis en primero de la ESO, pues es suficiente. Y espero que os haya gustado el vídeo, que lo compartáis, que os suscribáis al canal y nada más, que activéis la campanita si queréis, que os avise para cuando suba el próximo. Hasta pronto.